Atención. Este podcast está dirigido al público en general. Las opiniones contenidas en este son con propósitos informativos y no pretenden sustituir diagnósticos médicos. Le recomendamos consultar a un especialista. La ciencia impulsando la hepatología. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Soy la doctora Leida Bautista Santos, gastroenteróloga y hepatóloga, y primero quiero agradecer la invitación de la Asociación Mexicana de Hepatología, dirigida por el doctor José Luis Pérez, para coordinar y moderar esta sesión que lleva por nombre Encefalopatía hepática de su tratamiento a la calidad de vida y forma parte de una serie de podcasts que están dirigidos para pacientes y familiares, todo esto encaminado a que nuestros pacientes con cirrosis hepática puedan tener una mejor calidad de vida, como lo dice el título. Para poder abordar o hablar de este tópico en los siguientes 20 minutos, tenemos a una invitada de lujo, que es la doctora Ana Cano Contreras, quien es gastroenteróloga y es hepatóloga, y ella se formó en el Hospital Juárez de México como gastroenteróloga y como hepatóloga en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Posteriormente, y en la línea del trabajo de investigación, hizo un máster en hepatología y además una maestría en biomedicina translacional por la Universidad Veracruzana. Ella además, como parte de la experiencia que tiene dentro de la investigación, ha ganado múltiples premios en este rubro y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es médico adscrito del Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas de la Universidad Veracruzana. Y bueno, pues esto, para abordar este tema, pues no podríamos contar con alguien con una mayor experiencia en esto. Doctora Ana, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muchísimas gracias, Ale, por la invitación y por el honor de estar aquí hablando de este tema tan importante y tan relevante para tanto familiares como para pacientes, ¿no? Muchas gracias, Anita. Y primero, sabemos que en la cirrosis, sobre todo en la fase descompensada, la encefalopatía hepática es de las principales manifestaciones o es muy frecuente. Y nos gustaría que nos hablaras un poco acerca de cómo la definimos, en quién podemos esperar que esto se presente. Ok, en pacientes que ya tienen una enfermedad hepática avanzada, o sea, una cirrosis descompensada, lo llamamos nosotros, existe algo que se llama encefalopatía y esto lo identificamos como algo que presenta desorientación, o sea, podemos definirla como una intoxicación. El hígado, entre las muchas funciones que tiene, se encarga de eliminar sustancias de productos del metabolismo. Entonces, al fallar el hígado, no elimina suficientemente los productos de degeneración y llegan al cerebro y nos intoxican. Entonces, es un estado de intoxicación cerebral y por eso los pacientes empiezan a tener alteraciones mentales. O sea, estas varían mucho de la presentación clínica dependiendo la severidad, ¿no? Ok, ¿y cómo podrían identificarla los familiares o si es muy frecuente que el paciente se dé cuenta? ¿Qué podría ser o como un dato de alarma para la familia? La familia es muchas veces la que nos ayuda a identificar los datos de encefalopatía, sobre todo cuando es en las primeras etapas, porque no ve al paciente normal. Nosotros cuando lo conocemos, pues es la primera vez que entramos en contacto con él, que estamos viendo su personalidad, su manera de hablar, pero quien convive con él todos los días sabe si está hablando más lento, si no está teniendo una respuesta habitual, o sea, si se queda pensando, si no puede articular bien las palabras, si hay, por ejemplo, al sostener un vaso, un tenedor, tiene cierto temblor en las manos o se le cae, si no puede caminar o tiene inestabilidad en la marcha, también es un dato ahí importante,
Otro dato muy sutil de cuando está empezando es que el paciente empieza a estar muy dormido en el día y en la noche esté despierto. Esto es algo que se llama inversión del ciclo sueño-vigilia. Y estos son los datos iniciales. Ya los datos de mayor gravedad son los en los que el paciente no me responde, está estuporoso, le movemos, lo hablamos y no puede articular palabras y se encuentra como dormido. Y eh, cuando nosotros evaluamos pacientes con alteraciones neurológicas, es relativamente frecuente y sobre todo en los servicios de urgencias, que ven algún dato, algún antecedente de alteración, de cirrosis o de alguna hepatopatía crónica y se piense que es encefalopatía, todo. ¿Cuál dirías tú que eh, es de los principales diagnósticos diferenciales o algo que debemos tener siempre presente antes de que, o bueno, preguntar, ¿no? A los familiares antes de que llegue un paciente a urgencias? Sí, no, una de las cosas que tenemos que tener claro es que no todo es encefalopatía. O sea, que el paciente tenga cirrosis no quiere decir que siempre es encefalopatía. Una de las cosas que se puede manifestar así como un deterioro, sobre todo agudo, o sea, que el paciente estaba bien y de repente lo encuentras a la hora con completa pérdida del estado de alerta, puede ser por un evento cerebral vascular. También hay cambios propios de la edad, o sea, hay pacientes que van teniendo ciertas demencias, o sea, no es lo mismo hablar de un paciente que tiene cirrosis a los 80 años a un paciente que tiene cirrosis a los 50, ¿no? O sea, también hay que diferenciar cambios en el estado de comportamiento por cambios por la edad degenerativos o porque sí tiene encefalopatía. Al rato me lo quieren acusar de encefalopatía y en realidad el paciente tiene ya una demencia de base. Pero el cuadro clínico es como una de las cosas que debemos de pensar. Nunca clasificar siempre es una encefalopatía, sino ver todo el contexto del paciente y pensar en las otras causas, ¿no? Infecciosas, metabólicas y sobre todo los eventos vasculares cerebrales que no nos deben de dejar de lado. Claro, y también a lo mejor reforzar o preguntar, ¿no? Lo de caídas, ¿no? A veces la familia no se entera muy bien qué pasó y solamente llegan los pacientes a urgencias. Pero ya hablando de desencadenantes o factores que pudieran precipitar estas alteraciones en un paciente con cirrosis hepática, ¿cuál dirías que es de los principales? Eso es algo que tenemos que tener bien conscientes todos en casa, tanto el paciente como toda la familia, o sea, porque son pequeños datitos que nos van a ayudar a estar así de, esto lo puede empezar a desorientar. Uno, las infecciones, sobre todo las infecciones urinarias, o sea, las pequeñas molestias urinarias que empiezan a aparecer, hay que estar alertas y decir, no, a ver, tal vez ya necesita tratamiento, no se me pueda desorientar. El estreñimiento, que lo consideramos como algo de, ay, no pasa nada, hoy no fui al baño. No. O sea, el paciente tiene que estar evacuando todos los días, con nuestras metas de evacuaciones de 2 a 3 veces al día, si necesita medicamento o sin medicamento. Y los sangrados, digo, ya en el caso extremo, los sangrados gastrointestinales, la deshidratación, sobre todo ahorita en épocas de calor, pensar que en esta época de calor sí no tenemos que restringirlos tanto en el consumo de líquidos porque pues necesitamos mayor líquidos y también el consumo de ciertos medicamentos, porque si juntamos la deshidratación con el consumo de diuréticos, pues está la deshidratación y esto puede desorientar. Muchas gracias, Anita. Y otra pregunta frecuente en la consulta es, los familiares nos dicen, doctora, pero ¿en qué momento es cuando ya me la tengo que llevar a urgencias y me tengo que llevar a mi familiar a urgencias? ¿O me espero un tiempo más en casa? ¿En qué momento digo, no, esto debo ir? Esa es una pregunta difícil para la primera vez que presentan un episodio de encefalopatía, porque la primera vez no logras identificar y no saben cómo manejarlos. En casa no sabes qué hacer. O sea, puedes ver los cambios porque ya te los contamos en consulta, pero no sabes en realidad cómo tratarlo. Entonces, si es la primera vez que pasa, es momento de llevarlo a valoración porque puede avanzar muy rápido.
Pero sí, en caso, o sea, si ya estás educado, ya te han dicho qué hacer, qué no hacer, qué medicamentos dar, si aparecen datos mínimos y puedes iniciar tratamiento en casa, pues adelante, ¿no? Con datos mínimos, que estamos hablando de temblorcito, de un poquito de alteraciones del sueño. Pero ya si el paciente presenta deterioro del estado de alerta, no tolera vía oral, sí o sí es moverte a urgencias para que puedan iniciar tratamiento. Y hablando un poco acerca de los tratamientos, ¿cuáles son los principales que se utilizan para manejar estas alteraciones? Lo podemos dividir así, a grosso modo, en tratamiento no farmacológico y farmacológico. El no farmacológico son las medidas de nutrición y prevención, sobre todo en cuanto a líquidos, en cuanto a la dieta, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y por otro lado está la parte de farmacológico. Quien no ha presentado un evento de encefalopatía, pues no está tan familiarizado. Tenemos medicamentos tomados, laxantes, antibióticos, hay medicamentos que también son en sobres, diluidos. Esto va a depender mucho de la severidad del cuadro y de si el paciente tolera o no vía oral. Esto es mucho asesorarse con tu médico para ver en qué momento iniciar qué medicamento. Y retomando un poquito esto de que comentabas, Ana, acerca de la alimentación o ciertos grupos de alimentos, sé que como parte de los podcasts que tiene la asociación, hay alguno ya un poco más específico acerca de esto. Sin embargo, también es algo, y lo digo así, pues son como preguntas muy frecuentes de la consulta, porque de pronto es de lo más frecuente que les quitan las proteínas, es lo primero que les quitan a los pacientes con cirrosis. Y bueno, ahí me gustaría escuchar tu opinión, más que, bueno, opinión y aparte lo que hay de conocimiento acerca de esto, porque es súper frecuente que se las quite. Sí, eso es sumamente frecuente y triste porque llegan con nosotros a la consulta y han perdido peso y siguen perdiendo peso y les preguntas cómo están. Es que yo no come nada, es que está comiendo puras verduras, es que le quitaron la leche. No, 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 no. Uno de los pilares aquí en prevención es la dieta equilibrada y prevención para descompensaciones y para encefalopatía. Y lo decimos nosotros hepatólogos y lo dicen las guías de nutrición de enfermedades hepáticas. Dieta equilibrada con un aporte suficiente de proteínas. Y no es que esté diciendo vamos a darle carne todos los días, o sea, hay que saber escoger el tipo de proteínas que se deben de dar, porque hay que preferir un poquito más las proteínas de origen vegetal, un poquito más los lácteos, que las proteínas que son un poquito más difíciles de digerir y en algunos casos la suplementación con proteínas de origen vegetal o con aminoácidos de cadena corta. Pero esto es bien importante, no quitar el aporte de proteínas. Otra cosa también bien importante es evitar los ayunos prolongados. Muchas veces ya en cirrosis descompensada hay algo que se llama citis, que es este aumento de volumen del abdomen por formación de líquido, y esto hace que el paciente coma y se sienta muy lleno rápido. Aquí lo que recomiendo hacer es que hagan comidas pequeñas y continuas, o sea, que no me dejen de comer. Yo sé que comen y que se me sienten llenos, pero que estas comiditas pequeñitas, hacerlas continuas para que puedan ir tolerando mejor. Una de las cosas que también se recomiendan en todas las guías de nutrición en pacientes de enfermedades hepáticas es estas colaciones nocturnas. Entre 7 y 10 de la noche hacer una colación nocturna y sobre todo que tenga un aporte de proteína mayor para que este ayuno prolongado de la noche no sea tanto y así pues poder mantener bien su estado nutricional. Una de las cosas que nos habla mucho del pronóstico, de cómo vamos a estar, es la sarcopenia, o sea, qué tanta masa muscular tenemos. Entonces, el no comer proteínas, el no tener una dieta equilibrada con carbohidratos, con grasas, con azúcares, con proteínas, hace que perdamos masa muscular.
Eso es lo que tenemos que tener bien, bien claro. Muchas gracias, Ana. Ojalá que esto sea bueno, seguro, es de mucha utilidad para nuestros pacientes, es en lo que más trabajamos, pero a veces, y sobre todo en las instituciones, es complicado, ¿no? Lograr transmitir en poquito tiempo todos estos conocimientos que forman parte de esto que llamamos calidad de vida, ¿no? Es que nuestros pacientes con cirrosis estén en mejores condiciones, se sientan mejor, tengan una vida un poquito más cercana a lo normal, pero también porque sabemos que esto puede tener, sobre todo como mencionabas, la sarcopenia, puede tener un impacto en los desenlaces, no solamente en la cirrosis y los eventos de descompensación, sino incluso en pacientes que puedan ir a trasplante. Y con respecto a esto a veces en la consulta nos enfocamos a lo mejor mucho en fármacos, bueno, qué medicamentos debe tomar, que sean horarios. Sin embargo, algo que no debemos dejar de lado es que queremos que nuestros pacientes estén en las mejores condiciones, hablando un poco de calidad de vida. Y bueno, para esto hay varios parámetros. Sin embargo, creo que algunas medidas generales, no sé si nos pudieras platicar dentro de la casa con respecto a la atención que pueda tenerse para este grupo de pacientes, Ana. Sí, también algo que creo que debemos de mencionar y que muchas veces nos preguntan es el hecho de si pueden hacer su vida normal con la encefalopatía, o sea, por ejemplo, manejar. O sea, quien ha presentado un episodio de encefalopatía, no se recomienda que maneje, porque puede volver a presentar encefalopatía y esto poner en riesgo tanto a la persona como a quien esté alrededor, ¿no? Y esto implica cambio para su estilo de vida. Y en casa, pues también es una dinámica diferente. Aquí hay que ver, ¿la persona vive sola o vive acompañada? Si vive sola, hay que tratar de que esto cambie. O tener a alguien que esté alrededor o que la visite o que moverlo a un lugar donde puede estar acompañado, porque si de repente lo perdemos, no nos vamos a dar cuenta en qué momento apareció la encefalopatía y no vamos a dar tratamiento a tiempo. Si la casa es de 2 pisos, hay que tratar de mudar a primer piso, o sea, evitar esta subida y bajada de escaleras porque van a empezar a tener inestabilidad y podemos tener una caída. Vigilar mucho el estado de visión, o sea, si es una persona mayor que utiliza lentes, realmente que estén bien ajustados o que haya barandales de seguridad. Esto sobre todo hay que tener cuidado en los baños. El baño es como un punto donde siempre ocurren accidentes y instalar las barras de seguridad es una maravilla o poner los asientos para bañarse sentado. Ya no, no hay mayor problema, no, no interfiere con su vida, al contrario, hasta más cómodo puede ser y se evitan el resbalarse y algún accidente mayor porque al final sabemos que una fractura puede cambiar completamente el panorama. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Otra cosa que siempre les digo, los desniveles. En casa solemos tener ahí ciertos desniveles o escaloncitos bajos o tratar de corregirlos o cambiarlos o ponerles la línea antideslizante para que puedas visualizarlos mejor o tener ahí un mueble que te recuerde que está ahí para que no te vayas a tropezar. El uso de bastón o andadera también es recomendable. A veces no me los quieren utilizar un poquito porque no, es que ya no quiero depender, pero a ver, en casa a veces lo necesitamos. Es ahí donde ocurren la mayoría de los accidentes porque nos confiamos, ¿no? Salimos y sí salimos con la andadera, pero en casa nos confiamos y ahí es donde pasan las cosas. Entonces, ese tipo de detalles tenemos que tener cuidado, también el tipo de calzado y el piso que no esté mojado, o sea, tratar de que no haya líquidos regados en casa. Muchas gracias, Anita. Y yo creo que con estas preguntas, bueno, estos últimos comentarios, no sé si tuvieras alguna otra recomendación, sugerencia, eh,
como punto final, muchas gracias. Creo que con esto damos por concluido, a reserva de que tuvieras algún otro comentario, Ana. Pues yo creo que nada más para cerrar, decirles que conocer esto es poder prevenir, o sea, siempre tenemos que conocer las complicaciones que pueden pasar para poder prevenirlas, tener comunicación con nuestros familiares de nuestros miedos. La primera vez que ocurre una encefalopatía, da miedo que vuelva a pasar, entonces volver a tomar confianza también es un punto muy importante. Ya con el tratamiento el riesgo es mucho menor, entonces hay que apoyar a nuestros pacientes, a nuestros familiares para que se pierda el miedo y puedan recuperar independencia. Y prevención y vigilancia y el apoyo familiar es lo que nos habla mucho del pronóstico. Muchísimas gracias y espero que esto les haya servido mucho. Seguro que sí. Muchísimas gracias y nuevamente gracias por la invitación. Buena tarde. Buena tarde. La Asociación Mexicana de Hepatología presentó La ciencia impulsando la hepatología.